Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el embajador de España, José Antonio Zorrilla, quien ha desempeñado cargos en todo el mundo. Además de su labor diplomática, también es un escritor y conferenciante prolífico. Muchas gracias por dedicar su tiempo. Garar is Glenn, es un great notes, it's y compartes Spitfling. Sigo observando los rápidos cambios en la política europea. ¿Cómo pasamos del gran optimismo de los años 90 a la situación actual? Como alguien que ha estado implicado en la política europea durante mucho tiempo, ¿cómo evalúas su desarrollo hoy, después de la Guerra Fría? Si comparamos las ambiciones o los objetivos con la dirección que realmente hemos tomado, ¿qué ves? Bueno, empecemos por el principio. Sigue siendo algo personal, Glenn, personal. Mi primer destino como diplomático junior fue en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Helsinki, ya sabes. Estuve allí como junior, era una especie de, ya sabes, el final de la Guerra Fría, el ocaso de la Guerra Fría. Y la diplomacia soviética ideó una nueva idea que era la seguridad paneuropea. Esa era la idea, fue una especie de conjunción astral con Alemania, porque Alemania es Forbud es Ostpolitik en 1970, el famoso gesto de Willy Brandt en el gueto de Varsovia. ¿Recuerdas la famosa fotografía? Ahora las dos grandes potencias, Alemania y Rusia, acordaron que todo esto debía llegar a su fin y crearon una especie de seguridad paneuropea. La idea era que por primera vez no se hablaba de la Guerra Fría, sino de un concepto de seguridad paneuropea. Luego llegó 1990 y la desaparición de la Unión Soviética. Bueno, tuvimos los primeros 15 años de felicidad, del 75 al 90. Después de eso, la Unión Soviética colapsó o implosionó, como se quiera decir. Y Estados Unidos, ya sabes, vio la luz al final del túnel. En lugar de decir, hagamos con esta parte de Occidente lo que hicimos con Alemania después de la guerra, porque al fin y al cabo, Rusia también forma parte de Occidente, lo que hicieron fue otra cosa. Vayamos allí. Y de nuevo, como hizo Alemania en el pasado, desatemos los perros de la violencia. No diré guerra, pero en fin, violencia contra esta gran institución, este gran pedazo de tierra, y alejémonos de esta pesadilla, de este gran monstruo que nos impide ser los gobernantes del mundo. Entonces, toda la arquitectura de la distensión que había sido nuestro patrimonio, nuestra herencia durante los últimos 15 años, empezó a desmoronarse lentamente. George, el gran diplomático George F. Kennan, no veis esto, Rusia aufdal. Esto retrasará la llegada de la democracia a Rusia y desencadenará los peores excesos del hipernacionalismo dentro de este gran país. Y tenía razón, nadie prestó atención. Luego ya sabes, el impulso hacia el este, el Gran Canal, una especie de cabalgata de las Valquirias, comenzó de nuevo. Y en cierto momento Rusia dijo, bueno, basta ya, estáis trasteando en nuestras fronteras. Otpor en Yugoslavia, la revolución de las rosas en Georgia, la revolución de los tulipanes en Kirguistán. Ya es suficiente. Sabes, si sabes lo que te conviene a ti y a todos, detente en Ucrania, y lo ignoraron. Y el resultado final ha sido una guerra estúpida, según nada menos que Donald Trump. Esta es una guerra que no debería haber existido. No soy yo quien lo dice, es Donald Trump. Conmigo no habría existido. Es una admisión de culpa. Y eso somos nosotros. ¿Sabes la razón de todo esto, Glenn? Es muy simple. Los estadounidenses son el país hegemónico del mundo. Representan el 25% del mundo y el 80% de todas las transacciones mundiales se realizan en dólares. Por lo tanto, son muy poderosos, pero no pueden mantener este tipo de hegemonía con los medios que tienen ahora.
Representan alrededor del 40% del gasto militar global, gastando el 40% de todo el presupuesto militar del mundo. Además, por supuesto, tienen aguas clases en todo el mundo, 40 de ellas en Alemania. Esto es absurdo. Una vez más, Donald Trump dijo que la OTAN es absurda. Así que para mí es evidente que son hegemónicos, pero no pueden seguir siéndolo de esta manera. Y esto está causando muchos problemas, para empezar, a nosotros los europeos. Tenemos que inclinarnos ante lo que se nos dice que hagamos desde Estados Unidos. Y estamos cometiendo un suicidio. Nuestras empresas, las que dependen mucho del gas y del petróleo, no pueden sobrevivir sin Rusia. Simple. Y ahora el remedio está resultando peor que la enfermedad, porque lo que está ocurriendo en Alemania es un cambio de la industria de la paz a la industria de la guerra. Eso va a generar un caos dentro del país. Mirad las encuestas. Mirad los resultados electorales de Alternativa para Alemania. Y también entre los países de Europa. Imagina, ¿qué puede pensar o creer Francia si Alemania tiene un ejército 4 veces mayor que el de Francia? ¿Qué tipo de Europa va a ser esa? Es absurdo, es malo. Pero a Estados Unidos no parece importarle el destino de sus, entre comillas, amigos aliados, ya sabes. Han dejado atrás todas esas consideraciones. Y este es un momento crítico en el que me gustaría mencionar Minsk. Tú y otros estuvisteis en la conferencia de Minsk. Fue un momento excelente e importante en la historia de Eurasia. De la seguridad paneuropea, basada en Helsinki, hemos pasado a la seguridad euroasiática. Esa es otra historia. Así que la seguridad paneuropea ya no es posible porque Helsinki se basaba en la distensión. Eso fue lo que hizo posible la seguridad paneuropea. Y esto fue lo que hizo posible la creación de la institución, la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa. Pero una vez que la distensión terminó, necesitábamos otra cosa, porque no hay seguridad. Es absurdo, es infantil creer que esto puede garantizar alguna forma de distensión en Europa. No puede. No puede, porque Estados Unidos, para empezar, no la quiere. Así que hemos creado un mundo que, en mi opinión, no es tan satisfactorio como el que teníamos antes. Pero, ya sabes, es una manera de hacer algo, una forma de articular el continente. La parte occidental está bajo la influencia de Estados Unidos, en una evidente guerra civil con Rusia, porque creer que Rusia es una especie de monstruo extraño que vive allá en las estepas es absurdo. Son tan europeos como Noruega, o como Francia o España. Esto no es una pregunta. Han decidido entrar en una guerra civil. Estamos teniendo una guerra civil. Y entonces Rusia deja de mirar hacia Occidente y se vuelve hacia China. Tienen instituciones que hacen esto posible. Comienzan a institucionalizar este nuevo paradigma. En el caso de Rusia, son la CEI y la OTC. En el caso de China, es la Organización de Cooperación de Shanghái. Así que esta es la nueva arquitectura insatisfactoria, en mi opinión. Pero en fin, esta es la nueva arquitectura, el nuevo paradigma. Fue un momento muy importante en Minsk. Tú estabas allí, lo sé, mis amigos me lo contaron, esto fue en Minsk. Es una iniciativa muy buena y tendremos que apañarnos con ella, ya sabes. Los estadounidenses no querían una seguridad paneuropea. En este sentido, los estadounidenses son muy duros, conmigo o contra mí. Nunca les gustó Alemania, ya sabes. Es una leyenda en la diplomacia que Willy Brandt colgó el teléfono a Kissinger. Estaban teniendo, ya sabes, un acalorado debate. ¿Qué demonios haces yendo allí a hacerte amigo de los rusos? ¿Arrodillarte en el gueto de Varsovia? ¿Qué estás haciendo? No lo sé, creo que es una leyenda. Pero en fin, todo el mundo lo dice. Nunca les gustó. Nunca les gustó la idea de que Alemania tuviera un pie en Rusia y otro en Estados Unidos, lo cual es inevitable. Inevitable. Esto es Bismarck. Sin amistad entre Rusia y Alemania, no hay paz en Europa. Este es el ABC de la política básica, como se suele decir. ABC of politics 101, as they say. This security architecture
Esta arquitectura de seguridad desarrollada, la centrada en la OTAN, preveía que toda Europa acabaría convirtiéndose en miembro de la OTAN, excepto Rusia. Aún así, muchos la describían como poseedora de una cualidad interdemocrática, bajo la suposición de que, aunque Rusia no tuviera un asiento en la mesa, seguiría beneficiándose de un bloque militar que organizaba la seguridad europea sin su participación. ¿Crees que esto se percibía de forma unánime como una auténtica fuerza para el bien? Porque de nuevo, en los años 90 hubo más críticas. Hubo más apertura sobre los riesgos de ampliar la OTAN. Pero en la era actual, al menos hasta 2014, tuve la impresión de que las cosas habían cambiado un poco en Europa, que nos habíamos convencido a nosotros mismos, o al menos nuestros líderes políticos se habían convencido de que ya no había nada que temer. Que la OTAN, que Rusia debía dar la bienvenida a la OTAN en sus fronteras, un poco como si China debiera acoger a la Marina estadounidense a lo largo de su costa, porque eso traería estabilidad, como un hegemón benigno. ¿Viste a tus colegas en Europa suscribirse completamente a esta idea? Es una locura. Es una locura. Quiero decir, ¿tolerarían los Estados Unidos que Irán, Corea del Norte, Rusia y China tuvieran presencia en la frontera mexicana? ¿Te das cuenta de que a las Islas Salomón, que están a 9.700 kilómetros de la costa estadounidense, se les ha prohibido absolutamente por parte de Estados Unidos abrir una base china? ¿Lo somos o no? Entonces, ¿qué es esto? Quiero decir, es absurdo. Ahora voy a citar a Rurikov, que fue asesor de seguridad nacional de Boris Yeltsin. La creencia de que era la única superpotencia mundial llevó a Estados Unidos a cometer un error diplomático tras otro durante las 3 décadas siguientes. Creo que es un diagnóstico muy acertado de la situación. Pero ¿cómo puede alguien aceptar tener misiles nucleares en el río Danubio? Está a solo 100 kilómetros de la frontera. En términos de seguridad, es absurdo. Intentan convencernos, están poniendo absolutamente todo en el juego de convencernos. Lo llaman espacio cognitivo. Quieren crear mediante la propaganda, una propaganda brutal, una creencia en una falsedad evidente. Recordad el dictamen, el de Orwell, Ministerio de la Verdad. La verdad es falsedad, la falsedad es verdad, sabéis, fue un gran profeta. Estamos viviendo eso. La OTAN tiene en Esmirna una unidad dedicada a la contrainformación. En realidad, difundir mentiras. Difundir mentiras. Como diplomático, también ha estado involucrado con China y Rusia. ¿Cómo evalúa su creciente desencanto con el sistema posterior a la Guerra Fría, en cuanto a que sus preocupaciones de seguridad no han sido suficientemente atendidas bajo este sistema unipolar y hegemónico? ¿Ve el mismo tipo de resentimiento por parte de China que hemos visto por parte de Rusia? Definitivamente. Definitivamente. ¿Sabes, Glenn? Cuando la Unión Soviética se derrumbó, Estados Unidos debería haber hecho algo completamente diferente. Deberían haber hecho lo que hicieron en 1945. En 1945 hicieron algo extraordinario. Crearon las Naciones Unidas, acogieron de nuevo en su seno a su antiguo enemigo Alemania y nos defendieron de la hostilidad de la Unión Soviética. Y abrieron muchas bases por todo el mundo, evitando el surgimiento de un nuevo hegemón. Esto nos remite a Spykman. Spykman dijo que, geográficamente hablando, sería un error terrible no tener bases por todo el mundo, y dibujó los mapas. Si eres estratega, sin duda los has visto. Ahora bien, cuando Estados Unidos vio que la Unión Soviética finalmente se había derrumbado, deberían haber dicho, oh, por fin Rusia vuelve al seno de Occidente. Uno de los nuestros, ya sabes, siempre estaban de nuestro lado. Bueno, Tchaikovsky, Tolstoy, otra vez, ya sabes. Convirtamos todo esto en política. Pero eso, por supuesto, tenía como objetivo poner fin a la OTAN. Y ellos no querían eso. O si lo prefieres, volviendo otra vez a George F. Kennan,
No pudieron hacerlo porque Kennan lo dijo, no tener otro enemigo como la Unión Soviética sería un golpe terrible para la industria estadounidense. Lo que por supuesto nos lleva a otro problema. Los Estados Unidos de América en realidad no tienen una política exterior. Está completamente capturada por el complejo industrial y militar. Y en estrategia, ya sabes, va mucho más allá de los intereses de grupos particulares. Mira a China, no están capturados por nadie. Tienen un objetivo final. Volver a ser Zhonghua, el país en el centro. Y están sacrificándolo todo para lograrlo. Tienen un Estado profundo que se preocupa. Están haciendo lo correcto. No así Estados Unidos. Estados Unidos ahora gira en torno al dinero. Necesitamos más dinero para nuestro complejo militar e industrial. Y esto explica por qué la guerra se ha convertido en el principal motor de la política exterior estadounidense. No tienen una estrategia real. Simplemente siguen las necesidades de una pequeña parte de la sociedad estadounidense, lo cual al final es una estafa, porque toma el dinero de todos los estadounidenses, de todos los contribuyentes, y lo pone en los bolsillos de unos pocos. Al fin y al cabo, el complejo industrial y militar está formado por muy poca gente, ya sabes. Así que el dinero se mueve, fluye de las masas hacia unos pocos. Y ahora, como no pueden mantener este modelo porque no tienen el dinero para seguir sosteniéndolo, han exigido nuestra ayuda. Esta es la razón por la que tenemos que pagar un 5% más a la OTAN. Lo decidieron de la noche a la mañana. ¿Por qué? No te equivoques. La OTAN abarca muchas cosas, pero al final ese 5% significa que en lugar de gastar un 2% en armas estadounidenses, vamos a gastar un 5% comprando armas a Estados Unidos. Y esto es porque simplemente no pueden mantener la caldera hirviendo sin el apoyo de alguien. Y por supuesto, la guerra es esencial en este modelo. Tienen que tener una guerra de vez en cuando y siguen lanzando guerras, ya sabes, todo el tiempo, todo el tiempo. Guerra, guerra, guerra. Es horrible. Es el oficio de los asesinos más refinados, como lo llamó Byron Shelley. Es cierto, es repugnante, nauseabundo. Pero, ¿cómo ves tú la misión de la OTAN después de la Guerra Fría? Porque justo después de que terminara, había muchas preocupaciones sobre cuál sería el papel de la OTAN. Sabíamos que queríamos y necesitábamos a la OTAN, pero no había un objetivo claro para ella. Y aunque mencionas a Kennan, él en realidad escribió, creo que fue en 1987, que si la Unión Soviética se hundiera en el mar mañana, tendríamos que inventar otro enemigo, porque gran parte de la industria y del sistema político estaban construidos en torno a luchar contra monstruos en el extranjero. Sería un golpe demasiado grande para el sistema estadounidense si no hubiera enemigo. Entonces, ¿cómo ves tú la misión de la OTAN después de la Guerra Fría? Ninguna en absoluto. Los Estados Unidos de América deberían haber rehecho absolutamente todo. Hay muy pocos ejemplos en la historia, porque una vez que tu paradigma de poder empieza a tambalearse, es imposible detenerlo. Pero en cualquier caso, un imperio, al menos según mi modesto conocimiento, sí lo consiguió, el Imperio Romano. En el siglo XIII decidieron rehacer por completo el sistema, y lo hicieron. Crearon el Renacimiento romano. Pero ver a Estados Unidos hacer eso ahora es imposible. Así que intentan desesperadamente aferrarse al viejo sistema. No pueden cambiarlo, pero al mismo tiempo ven que es insostenible. Aquí es donde han solicitado, exigido nuestra ayuda, que por supuesto estamos más que encantados de ofrecer. Estamos encantados de cometer suicidio. Es como echar una mano al Titanic mientras se hunde. Cuando el Titanic se va a pique, no puedes detenerlo. Simplemente te hundes con él hasta el fondo del mar. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Un gran intelectual como Arnold Toynbee dijo que, una vez que una potencia hegemónica siente que su sistema flaquea, intenta llenar los vacíos mediante la sobreextensión de los medios militares. Y eso solo acelera la desaparición del sistema,
porque gastar dinero en asuntos militares no es la respuesta al declive. Spending the money in military affairs is not the answer to the demise. Sí, muchos miran hacia el declive del imperio y este micromilitarismo. Gran parte de esto consiste en repetir rasgos ya conocidos. Pero, ¿cómo se puede entender la, digamos, muy reciente y evidente subordinación de Europa a Estados Unidos? Porque personas como Macron llevaban años advirtiendo que no debíamos permitirnos convertirnos en vasallos de América. Y la solución a esto, decía, era que necesitábamos más autonomía estratégica, que debíamos tener otras alianzas en todo el mundo. Bueno, es muy diferente de lo que vemos hoy. Parece que todas esas ambiciones de tener cierta independencia de Estados Unidos se han tirado por la borda, con la esperanza de mantener la presencia estadounidense en Europa. ¿Ves que entre los políticos europeos esto se esté convirtiendo al menos en un tema divisivo? ¿Alguien está oponiéndose? ¿O ahora tenemos un consenso repentino a favor de la subordinación? Existe un deseo estructural de someterse a las exigencias de los Estados Unidos de América, que por supuesto es ahora un país en declive. No me gustan mucho las palabras declive o insatisfacción, auge y declive. Esto, desde un punto de vista metodológico, creo que no es una buena idea. Prefiero la palabra paradigma. El paradigma se está volviendo obsoleto, y eso es muy evidente, pero aún así quieren mantenerlo. Bien, nuestra clase política ya no es lo que era. Ya sabes, diría que no es una broma, pero en fin. Un diplomático ruso se quejaba. Ya no tenemos a la buena gente de antes. ¿Qué es esto? No podemos hablar con los europeos como antes. Y entonces el diplomático europeo respondió, vamos, no vas a resucitar a Luis XIV o a Bismarck, ya sabes. Dije, no, solo añade una hora, eso basta. Tenía razón, ya sabes. La calidad de nuestra clase política, en términos estratégicos, es patética. No hay la menor esperanza de ver un cambio o una corrección. No lo creo. Son un montón de ignorantes. No sabemos nada. Además, estamos en manos de Polonia y los países bálticos. Imagínate, ya sabes, Polonia desapareció 3 veces, y no es improbable que todos desaparezcamos una 4ª vez. Todos nosotros, con Polonia, con ella, ya sabes. Polonia es un país muy peligroso. Churchill fue muy duro. En sus memorias fue muy duro con Polonia. Dijo que bueno, es difícil confiar en un país con pensamientos tan heroicos, incluso encantadores, dijo, ya sabes. Cuando se trata de gobernanza, ha sido un desastre completo y total. Y esto no es, por supuesto, la cita literal, pero esto es lo que dijo. Sí, y bueno, Polonia, recuerda, tengo aquí la cita literal, es un misterio y una tragedia de la historia europea que un pueblo capaz de toda virtud heroica, dotado, valiente, encantador como individuos, muestre repetidamente un defecto tan inveterado en casi todos los aspectos de su vida gubernamental. Y creo que esto sigue siendo así, ya sabes, no hay mucha esperanza de que esto cambie para mejor. Estamos ahí, seguimos esta idea extraña. Bueno, ya sabes, Polonia no es un país estratégico, Glenn. La estrategia es el ámbito del interés, y Polonia y los países bálticos son el ámbito del odio. El odio es un sentimiento, no tiene nada que ver con el interés. ¿Sabes? Nada. Y estamos siendo arrastrados a esta catástrofe. Y nadie dice nada. Nadie dice lo que debería ser. ¿Sabes? Lo que debería ser. Ve a Estados Unidos y di, chicos, por favor, ¿qué estáis haciendo? Pongamos fin a esta locura. Es una insensatez. ¿Qué estáis haciendo? Pero nadie lo hace. Yo diría que Estados Unidos ahora mismo con Trump, desde el punto de vista del gobierno, es, bueno, difícil de abordar. Sabes, Canadá tuvo la osadía de ofrecer para consideración general un pequeño discurso de Ronald Reagan defendiendo el libre comercio. Y entonces este dúo político, Donald Trump, les impuso un arancel adicional del 10%. ¿Crees que esta es una forma de gobernar el mundo? ¿Puede un país hegemónico hacer esto? Es una broma, ¿sabes? Es una forma interesante de diplomacia.
aunque resulta curioso que esto sea una prioridad. Yo soy el embajador, no tú. Es bastante preocupante, pero puedo entender, no es que esté de acuerdo, por qué muchos líderes europeos están dispuestos a inclinarse completamente ante Estados Unidos. Lo ven como un elemento de pacificación en Europa. Temen que no solo la seguridad, el poder económico y la influencia política desaparezcan, sino que sin Estados Unidos en Europa, el continente podría fragmentarse. Así que, en esencia, todo, la suposición de estabilidad de las antiguas instituciones, la idea de que basta con mantener a los estadounidenses aquí a cualquier precio, se convierte en la principal prioridad. Esperemos a que Trump pase. Volveremos a cómo eran las cosas antes. Pero lo que me cuesta entender es por qué y cómo los estados bálticos, y se puede incluir también a Polonia, han conseguido una influencia tan desproporcionada en Europa, especialmente los estados bálticos. ¿Por qué tenemos a Kaja Kallas representando la política exterior de la ULM? Quiero decir, lo único en lo que se centra es en Rusia. Y cada vez que menciona a Rusia es con la retórica más disparatada, incluso con comentarios de que hay que dividir Rusia en estados más pequeños, como si eso fuera algo bueno. Quiero decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo acabamos entregándole las llaves del coche a Estonia? Es bastante desconcertante. En efecto, así es. Ahora es una locura. Tenemos a la señora Kallas en Europa, en la Unión Europea. Tenemos una especie de ministra de Asuntos Exteriores que no es recibida ni en Washington ni en Moscú. Esta es la persona que tenemos al frente de la política exterior de la UN. Es una locura. Pero esta es la situación actual, ya sabes. Y por supuesto, déjame decirte algo, esto es muy serio. Has planteado una cuestión muy seria aquí. La desintegración de Rusia. Ese era el propósito del Reichsführer Heinrich Himmler. Crearon una institución en Estados Unidos, la Asociación de Pueblos Esclavizados por la Unión Soviética. Y ahora, de nuevo, tenemos la misma institución financiada por un oligarca ucraniano. Así que, como ves, es casi eterno, ¿sabes? Ese tipo de obsesión por hacerle algo malo a Rusia. Ese es el principio, ya te haces una idea. ¿Nazis o no nazis? Porque si trabajas para Estados Unidos, eres bueno, moralmente bueno por definición. Mira al Nusra en Siria, mira a los talibanes en Afganistán. Si estás a favor de Estados Unidos, eres bueno, moralmente hablando, lo cual es distinto. Y eso me permite con esta introducción hablar un poco de la cuestión de la culpa. Sin Alemania no hay Europa. Y Alemania está cometiendo un error muy grave porque todavía se considera culpable. Ahora no son culpables. Una cosa es la culpa moral y otra completamente distinta es la culpa política. Los Estados Unidos de América y el Reino Unido quieren mantener a Alemania dentro de la jaula de la culpa eterna. Esa es la idea, ya sabes. La culpa fue, en su momento, moral, pero la culpa moral pertenece al ámbito de la conciencia. Significa que existe un sujeto libre, capaz de remordimiento, confesión y renovación. Su horizonte es finito porque aspira a la reconciliación. Ahora bien, el pecado abre una herida, el arrepentimiento la cierra. Pero la culpa política es una historia completamente diferente. No se ocupa del alma, sino del orden del poder. Se impone, se mantiene y se instrumentaliza. La culpa política busca atar. No termina en el perdón, sino en la dependencia. It does not end in forgiveness, but in dependency. The guilty state, unlike the guilty individual, El Estado culpable, a diferencia del individuo culpable, no está llamado a arrepentirse, sino a obedecer. Su penitencia es el cumplimiento perpetuo. Su absolución nunca se concede. Y cuando la culpa deja de ser moral, se convierte en un medio de gobierno. El pasado no se redime, se administra. Una nación que confunde el arrepentimiento con la subordinación renuncia a la posibilidad de actuar libremente, incluso cuando actúa de buena fe. En resumen, para citar a Foucault, la memoria es poder. El resultado es que Alemania, queriendo ser justa y equitativa, se vuelve cómplice de los crímenes de Occidente, en Ucrania, Siria o incluso, peor aún, en el Estado de Israel.
Y entonces toda Europa comparte este naufragio de principios, porque una poderosa fortaleza europea es nuestra Alemania, y sin Alemania no hay Europa. Mi última pregunta, sin embargo, es la siguiente. El aparente vacío estratégico que tenemos ahora en Europa. Puede que existan algunas estrategias y planes, pero ya no se comunican realmente al público. Si retrocedemos a los años 90, al menos había algún tipo de visión, una idea delineada. La UN tendría ese poder colectivo de negociación y de influencia, lo que le daría un mayor impacto. Más igualdad con las grandes potencias, principalmente con Estados Unidos, como ocurría en cierta medida hace 20 años. Y por supuesto, con todo ese poder económico, la periferia en torno a Europa gravitaría hacia la UE, aunque no necesariamente llegara a convertirse en miembro. Aún así, tendrían que ajustar su legislación y mirar hacia Bruselas en busca de liderazgo. Todo esto ya existía con Rusia. Buscaban un equilibrio entre la disuasión y la tranquilidad, diciendo, sí, si intentas algo, iremos a por ti, pero no estamos aquí para ir a por ti. Ya sabes, es un poco contradictorio, pero aún así había cierta reflexión estratégica sobre a dónde queríamos llegar y cómo íbamos a hacerlo. Sin embargo, ahora parece que todo eso ha desaparecido por completo. Ya no se oye. Bueno, se les oye decir que no podemos dejar que Putin gane, que tenemos que fortalecer nuestras economías. Tenemos que conseguir más miembros para que seamos una fuerza a tener en cuenta. Pero todo esto es casi parece algo escrito en una servilleta, ¿sabes? Solo pequeños eslóganes que se pueden decir en voz alta. Pero en ningún momento queda claro cómo se pueden lograr esas cosas, o qué implican realmente. Por ejemplo, el objetivo de derrotar a Rusia. Me gustaría ver qué significa exactamente eso y cómo se puede conseguir. Pero, ¿qué opinas de este vacío estratégico? ¿Es simplemente ambigüedad estratégica porque no hay nada más en lo que ponerse de acuerdo? ¿O cómo lo ves tú? Era realmente una pregunta. De verdad. Pero tendría que estar dentro del cerebro de Donald Trump. Porque dentro de Estados Unidos, bueno, eso es otro mundo, los Estados Unidos de América. Ya sabes cómo deciden hacer las cosas allí. Y francamente nadie lo sabe. Quiero decir, ojalá lo supiera, pero no. Muy recientemente Donald Trump quiso interferir con la Reserva Federal, el Banco Central, ya sabes, y quería que bajara el tipo de interés. Alguien cercano a él le dijo, señor presidente, por favor, deje que los expertos se encarguen. Y entonces Vance intervino, Donald Trump, el presidente no necesita sohoso, tiene mandatos fuera, por lo tanto, todo lo que diga es correcto. Ahora bien, esto es, en este mismo momento, la política de Estado, como dijiste, de los Estados Unidos en este preciso instante. No tengo ni idea porque está claro que van a perder Ucrania. Es algo evidente. Ahora, ¿qué va a pasar después? Nadie lo sabe. Quiero decir, cualquiera puede decidir o pensar lo que quiera. Simplemente no lo sabemos. Fue un error terrible. Vamos a aprender más sobre ello. Has escrito un libro extraordinario sobre Ucrania, por el cual muchas personas como yo te estamos muy agradecidas. Pero ya sabes, la estrategia detrás de esto era tomar una parte de Ucrania, la parte que se consideraba heredera de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, los banderistas, y sobre esa base crear una nueva Ucrania, ignorando por completo el hecho de que el este del país era prorruso o ruso. Y eso fracasó. Eso es todo. Fue un error terrible. Y una figura venerable, ya sabes, Kissinger, dijo en el Washington Post el 5 de marzo, que si una Ucrania lucha contra la otra Ucrania, como siempre ha sido el caso, habrá guerra civil y una división territorial. Aquí estamos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Después de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos hacer con Rusia? Bueno, quiero decir, no yo, los Estados Unidos. ¿Qué quieren hacer con Rusia? Es una especie de misterio, ya sabes. Es confuso, no lo sé.
No lo sé, absurdo. Alguien tendrá que tender puentes, ya sabes. No podemos seguir así. To mend fences, we can't go like this. Without Russia to begin with. Con Rusia, para empezar, Occidente está roto. ¿No tienes una hijita? No tienes una hijita. Todos los padres que tienen una hijita o una nietecita lo saben muy bien. Siempre está molestando a todo el mundo. Mamá, cómprame un tutú, quiero bailar ballet. ¿Sabes? En todas las familias. Así que Rusia está, ya sabes, en nuestras vidas. Rusia es parte de Occidente. Ve a París. Hay un puente maravilloso que conmemora la alianza entre Rusia y Francia, una de las causas de la Primera Guerra Mundial, la alianza entre Francia y Rusia. ¿Cómo puede alguien en su sano juicio pensar en cancelar a Rusia o dividirla en pedazos pequeños? Bueno, ya sabes, Himmler lo quería. Himmler. Y Stetsko, Yaroslav Stetsko. Otro bueno. Pero Stetsko era un amigo muy cercano de los estadounidenses. Pasó 40 años en Estados Unidos después de haber cometido el horrible crimen del pogromo de Leópolis. Es un pogromo muy interesante históricamente porque Simon Wiesenthal escapó por los pelos. Es el pogromo que casi le costó la vida a Simon Wiesenthal. Él hizo eso. Creó la Segunda República Ucraniana y la lanzó para conmemorar aquello. No quiero ofender a las víctimas, ya sabes, pero él desató los horribles crímenes de Leópolis. El pogromo de Leópolis. Y Babi Yar. Ya sabes, es algo inaudito. Babi Yar, is unheard of. That these guys are now our close allies. Estos tipos son ahora nuestros aliados cercanos. Me parte el corazón. Quiero decir, cuando fui a Odessa incluí en mi agenda los cementerios profanados del pueblo judío. Y allí estaban, todos profanados, abandonados. Es inaceptable que Estados Unidos sacrificara a 500,000 jóvenes para librar al mundo de esta plaga nazi. Y Rusia, 20 millones de personas, ya sabes. Y aquí estamos, los tenemos de nuevo. Zelensky hace 3 días, apenas 3 o 4 días en su cuenta oficial de rodeado de símbolos nazis, Sonnenrad, Wolfsangel, banderas rojas y negras. Quiero decir, es inaceptable. Es un insulto a la memoria de tantas víctimas. Lo siento, lo siento, lo siento. I'm sorry. I'm sorry. No, creo que esto contribuye a la posible fragmentación que estamos viendo ahora en Europa. Quiero decir, si no es capaz de ofrecer beneficios económicos y seguimos insistiendo en que la UE se guía por valores, entonces hay que preguntarse dónde están esos valores. Hablan cada vez más de valores, pero cuanto más los mencionan, menos los veo. Así que es bastante preocupante la dirección que está tomando todo esto. Y como has dicho, Rusia se peribis granze de move forward. Yukogravag baterma. Askituan with etnes, insinuir. Where do we want to go? What is the ideal scenario? ¿Cuál es el escenario ideal? ¿Y cómo imaginamos llegar hasta allí? No hay nada, ningún diálogo, ninguna idea ya. Y por eso siempre se producen esas reacciones instintivas. Así que tenemos que plantarles cara, tenemos que luchar contra ellos, tenemos que presionarlos. Pero de nuevo, ¿con qué fin? Es una situación increíblemente absurda en este momento. Y realmente te das cuenta de lo lejos que nos hemos desviado cuando viajas al extranjero y hablas con distintos diplomáticos extranjeros y ellos no pueden, por nada del mundo, entender lo que estamos haciendo. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Has mencionado los valores. Bien, tomando de tu libro, la misión histórica de nuestra nación en este momento crítico es liderar a las razas blancas del mundo en una cruzada final por su supervivencia, una cruzada contra la intervención dirigida por los semitas. Estos son nuestros aliados en Kiev. Y te debo esta cita a tu libro, ¿verdad? A mí me suena como una emisión de la Alemania nazi, ¿sabes? Primero, Liszt, el preludio, ¿sabes? Siempre empezaba con esa música terrible, el preludio de Liszt, terrible. Y luego, nuestras tropas victoriosas han reconquistado Kursk para la civilización occidental. Las intervenciones están finalmente derrotadas, por así decirlo. Y todos los que escuchaban esto en la Francia ocupada, en la Bélgica ocupada, en el Ártico, ¿sabes? Se siente como si hubiéramos vuelto a aquellos días. Están defendiendo una cruzada contra la intervención.
Pero nuestros aliados hablan así. Es increíble, ¿sabes? Speaking like this, it's incredible. Yeah, well, that's when I realized how far. Sí, bueno, fue entonces cuando me di cuenta de hasta qué punto hemos llegado realmente. Cuando los ucranianos invadieron Kursk, y eso fue recibido con pura alegría en todo Occidente político. En la televisión había oficiales militares alemanes, incluso generales, diciendo que era algo maravilloso. Y ahora, esto es lo que realmente golpeará a Putin con fuerza, porque aquí es donde lucharon contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y ya sabes, ahora han vuelto. Tankallamenning. Curious at Sequaratutai. Tremensat Hausobrintenesis at Aftetustanu Remer at name into Swasurio nuclear de Rusia. The nuclear deterrent of Russia was attacked, and the only acceptable reaction from the European. Y la única reacción aceptable por parte de los europeos fue, oh, esto fue un gran golpe. Y todo el mundo sabe muy bien que al menos los servicios de inteligencia británicos ayudaron en esto. Es realmente una locura. Pero sí, parece que esta es la nueva realidad. En fin, embajador, le agradezco mucho que haya dedicado su tiempo. Es interesante, además de preocupante, ver cómo no solo Europa ha cambiado, sino cómo pasó de tener dirección y estrategia a acabar en este vacío estratégico. Así que muchas gracias. Thanks to you, Glenn. Thanks to you. Continue your good work. Keep up. Gracias, Glenn. Gracias. Sigue con el buen trabajo y danos más libros. Tu libro fue sin duda bien recibido. Realmente abrió mentes. Todas esas citas que no conocía antes, las aprecio mucho. Muchas gracias, Glenn. Gracias por tu excelente trabajo. Espero que puedas ser mi invitado. Tengo un canal en YouTube y me encantaría tenerte allí algún día. I hope you can be my host one of these days. Ha sido un great Sith. Rayers de nuevo.